El sol brillaba intensamente sobre Miami, reflejándose en los rascacielos de cristal y en las aguas turquesas de la bahía de Vizcaína. La ciudad, siempre vibrante y llena de vida, presenciaba un evento que prometía ser inolvidable. Daniel Johnson, un joven millonario de ojos oscuros y mirada profunda, conducía su lujoso auto, con destino a la iglesia. Vestido con un traje impecable, su corazón latía con fuerza, anticipando el momento en que vería a su prometida, Victoria. Las calles de Miami, tan familiares para él, parecían distintas hoy, bañadas en una atmósfera de sueños y esperanzas. Daniel imaginaba la vida que construiría junto a Victoria, una vida llena de lujos y esplendores en una ciudad que nunca dormía. Sin embargo, mientras sus pensamientos se perdían en los detalles de su futuro, su celular sonó inesperadamente. Al mirar de reojo, vio el nombre de Victoria en la pantalla. A pesar de la prisa, decidió contestar, pues no era usual que ella lo llamara justo antes de su llegada. ¿Dónde estás? La voz de Victoria resonó fuerte y clara. Todos los invitados ya están aquí y te están esperando. No puedo creer que vayas a llegar tarde a nuestra boda. Lo siento, amor, intentó disculparse Daniel. Me he quedado atrapado en el tráfico, pero ya estoy en camino. Victoria soltó un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, otro mensaje entró. Se trataba de otra llamada de ella, una tras otra, cada vez con mayor urgencia. Nervioso, Daniel intentó acelerar para llegar más rápido, pero el destino le tenía preparada una jugada inesperada. De la nada, un camión apareció frente a él. Daniel giró el volante, intentando evitar el choque, pero perdió el control. El mundo a su alrededor se tornó un remolino de sonidos y luces antes de caer en una completa oscuridad. El hospital estaba tranquilo esa tarde, como si el silencio se hubiera apoderado de cada rincón. En una de las habitaciones, Daniel yacía en una cama, rodeado de monitores que mantenían un registro constante de sus signos vitales. Los médicos habían hecho lo posible por estabilizarlo, pero él permanecía en coma, sumido en un mundo de sombras y quietud. Alana, una joven inmigrante latina, limpiadora en el hospital, caminaba por los pasillos con su uniforme sencillo, llevando en sus manos un pequeño ramo de flores. Apenas hacía un par de semanas que había comenzado a trabajar allí, y en una de sus primeras jornadas había visto a Daniel siendo llevado de urgencia. Algo en él había conmovido, una atracción inexplicable que le hizo detenerse y observarlo por un instante mientras pasaba en la camilla, inconsciente. Desde entonces, Alana se las arreglaba para entrar a la habitación de Daniel cada día. Al principio, solo se asomaba brevemente, fingiendo limpiar, mientras su corazón se llenaba de compasión por aquel joven que yacía inmóvil. Con el tiempo, su rutina se había transformado en un acto de cariño. Traía flores frescas que cultivaba en su pequeño jardín, colocándolas con cuidado en una mesita al lado de la cama. Se sentaba junto a él, observándolo en silencio, como si la mera presencia de ella pudiera cambiar algo en el aire. Daniel, sé que no me puedes oír, le susurraba, con voz suave, sus palabras llenas de ternura. Pero quiero que sepas que aquí estoy, que no estás solo. A medida que pasaban los días, Alana empezó a contarle pequeñas historias de su vida, anécdotas de su infancia, sus sueños y miedos, como si se tratara de un confidente al que siempre había conocido. Poco a poco, el tiempo que pasaba junto a él se convirtió en un oasis de paz, un espacio donde podía ser ella misma, sin la carga de su realidad diaria. En cada visita, acariciaba suavemente su mano, deseando con todas sus fuerzas que él sintiera su calor, que percibiera el amor silencioso que brotaba de su corazón. Alana no tenía familia en la ciudad, y su vida se limitaba a jornadas largas de trabajo y soledad. Sin embargo, aquel joven desconocido había llegado a ocupar un espacio en su corazón, llenando de luz una existencia que hasta entonces había sido gris. No podía evitar sentirse cautivada por él, por su rostro sereno y sobre todo, por la misteriosa conexión que había surgido entre ellos desde el primer momento. En sus ratos libres, Alana se sentaba a su lado, hablándole de cosas simples, imaginando que, de algún modo, sus palabras podrían penetrar la barrera de la inconsciencia en la que él se encontraba. Cada día, cuando terminaba su turno, se despedía de él con un susurro. Te veré mañana, Daniel. Al salir de la habitación, siempre llevaba consigo una mezcla de esperanza y tristeza. Su mente se llenaba de preguntas que no podía responder, pero su corazón, ingenuo y fiel, seguía confiando en que algo extraordinario podría suceder. Cada día, Alana se presentaba con un nuevo ramo de flores frescas, cuidadosamente seleccionadas de su jardín. Llenaba la habitación de Daniel con los colores y fragancias más vívidos, con la esperanza de que aquellos pequeños gestos pudieran despertar algo en él. Se aseguraba de que siempre tuviera un ramo a la vista,
colocando las flores donde pudieran ser lo primero que Daniel vería si alguna vez abría los ojos. Para ella, aquellas flores eran más que simples adornos. Eran símbolos de la vida, del renacer y de la esperanza que albergaba en su corazón. «Aquí estoy, Daniel», susurraba Alana mientras se sentaba a su lado. «Espero que algún día puedas ver todo esto, que puedas sentir el amor que hay aquí para ti». Alana tomaba suavemente la mano de Daniel entre las suyas, acariciándola como si con ese simple gesto pudiera infundirle su fuerza. Sus visitas se habían vuelto más largas, y a menudo, incluso después de haber terminado su turno, se encontraba sentada en esa habitación, rodeada del silencio, sin más compañía que el latido de su propio corazón y el suave sonido de la respiración de Daniel. Sin saber por qué, sentía una paz inexplicable estando allí, como si el mero hecho de estar junto a él le diera propósito a sus días. Empezó a llevar consigo una pequeña libreta en la que anotaba sus pensamientos, los sueños que tenía para él, las palabras que algún día querría decirle si despertara. Había noches en las que se encontraba hablando en susurros durante horas, como si la comunicación entre ellos no necesitara de respuestas. A pesar de su condición, Alana sentía que Daniel, de alguna manera, podía escucharla. Aquellos minutos que pasaban juntos se convirtieron en un ritual sagrado, donde cada palabra, cada gesto, estaba lleno de una devoción que solo ella entendía. Era consciente de lo absurdo de su amor silencioso, de que probablemente él nunca sabría de su existencia, y aún así, no podía evitarlo. Su corazón se había entregado a esa persona que, aunque inconsciente, le hacía sentir una plenitud que nunca antes había conocido. Un día, mientras colocaba un nuevo ramo, un sentimiento de tristeza se apoderó de ella. Pensó en lo distante que estaba su vida de la de Daniel, en cómo jamás habrían cruzado caminos si no fuera por ese accidente. La realidad de su situación se hizo presente, y aunque intentaba mantener la esperanza, no podía evitar sentirse pequeña, insignificante ante la magnitud de sus propios sentimientos. «Sé que todo esto es un sueño», murmuró Alana con una lágrima en el rostro. «Pero es el sueño más hermoso que he tenido, y por eso vale la pena». Mientras acariciaba la mejilla de Daniel con delicadeza, le susurró una vez más: «No te rindas, Daniel. La vida tiene algo hermoso esperando por ti, y estaré aquí hasta que decidas volver a ella». Los días pasaban, y Alana continuaba con su rutina, encontrando en esos breves momentos de intimidad la fuerza para seguir adelante. Con cada nuevo ramo de flores, renovaba su promesa silenciosa, esa que jamás había pronunciado en voz alta pero que latía con fuerza en su pecho, que estaría ahí, a su lado, hasta el último suspiro de esperanza. Era una tarde nublada cuando Victoria finalmente decidió aparecer en el hospital. Llevaba varios días sin visitar a Daniel, ocupada con sus compromisos sociales y las reuniones con organizadores para reprogramar la boda. Cuando entró en la habitación, Alana estaba terminando de arreglar las flores, como solía hacer cada mañana, asegurándose de que todo estuviera en orden. Al escuchar el sonido de tacones resonando en el pasillo, se apresuró a salir, pero no sin antes lanzar una última mirada a Daniel, esperando que él no tuviera que soportar las palabras que estaba por escuchar. Victoria entró con aire altivo, impregnando el espacio con su perfume costoso. Observó a Daniel, y sin ningún atisbo de ternura, comenzó a hablarle, su voz repleta de impaciencia y molestia. «No puedo creer que sigas así», dijo, cruzando los brazos. «Nuestra boda se ha convertido en un desastre por tu culpa, y lo único que puedo hacer es esperar a que te despiertes. Pero no sé cuánto tiempo más estaré dispuesta a perder en esta situación». Alana, quien se había quedado detrás de la puerta para recoger sus cosas, escuchaba cada palabra con el corazón en un puño. La indiferencia de Victoria la llenaba de indignación y tristeza. ¿Cómo era posible que esa mujer, su prometida, hablara de esa manera sobre alguien que había amado? «Yo no creo en milagros», continuó Victoria con frialdad. «Y si decides no despertar, bueno, no pienso desperdiciar mi vida esperando a un hombre que puede que nunca vuelva a ser el mismo». Las palabras de Victoria cayeron como un balde de agua helada sobre Alana. Conteniendo el aliento, se alejó del pasillo, tomando su carrito de limpieza y apretando las manos sobre el manillar. No podía entender cómo alguien que supuestamente amaba a Daniel podía ser tan fría e insensible. Sabía que, aunque en silencio, ella misma habría dado cualquier cosa para verlo abrir los ojos, para ver una chispa de vida en su mirada. Después de un tiempo, Victoria salió de la habitación, sin una pizca de emoción en su rostro. Alana, en cambio, esperó a que el pasillo quedara desierto antes de regresar. Se sentó junto a Daniel y tomó su mano, notando la frialdad que se había apoderado de su corazón tras escuchar a Victoria. «Ella no te merece, Daniel», murmuró, dejando escapar una lágrima. «Nadie debería hablarle así a alguien que está luchando por su vida». Alana,
con el corazón roto y lleno de una ternura desesperada, continuó susurrándole palabras de esperanza, rogando en silencio para que, algún día, él despertara y viera la verdad de quienes realmente estaban a su lado. Con cada visita, renovaba su determinación de cuidar de él, de llenarlo de amor, aunque solo fuera a través de gestos pequeños y silenciosos. Esa noche, mientras se alejaba del hospital, Alana sentía una tristeza profunda que no podía sacudir. Las palabras de Victoria seguían resonando en su mente, y aunque sabía que sus sentimientos por Daniel eran un secreto que solo ella guardaba, no podía dejar de sentir que él merecía algo más que la indiferencia de una mujer que no valoraba lo que significaba su vida. Alana no dejó que las palabras frías de Victoria disminuyeran su determinación. Al contrario, cada visita al hospital se volvió un acto de resistencia y amor. Con el paso de los días, fue creando un pequeño rincón de vida en la habitación de Daniel, colocando flores frescas, cuidadosamente cultivadas, que llenaban el espacio de colores y fragancias. Era como si cada flor que traía fuera un mensaje silencioso de que la vida seguía, de que aún había belleza por la cual luchar. Cada vez que entraba, su corazón se llenaba de esperanza. Se sentaba a su lado, hablándole con voz suave, contándole sobre las pequeñas cosas que sucedían en su vida. Su tono siempre era cálido, como si creyera firmemente que Daniel podía escucharla. «Hoy vi un cielo hermoso al salir de casa», le dijo una mañana mientras arreglaba las sábanas. «Espero que algún día puedas verlo tú también». A veces, Alana le leía fragmentos de libros que sacaba de la biblioteca del hospital. Eran libros sencillos, historias de esperanza, de segundas oportunidades, que ella misma creía que podían llegar a su corazón. Cada página leída era un intento de despertar su alma, de recordarle que el mundo aún estaba ahí afuera, esperándolo. Sus visitas se volvieron una rutina inquebrantable, un ritual que realizaba con devoción, sin esperar nada a cambio. Incluso, empezó a masajear sus manos y pies, pensando que de alguna forma podía ayudar a que la sangre circulara y que él sintiera el toque de otro ser humano, el calor de alguien que le deseaba lo mejor. En su mente, cada gesto era un susurro de amor, una promesa silenciosa de que no estaba solo. Un día, Alana decidió traer una pequeña grabadora con música suave que ella misma había seleccionado. Dejó que las notas llenaran la habitación, esperando que, de alguna manera, aquellas melodías pudieran penetrar el silencio en el que Daniel estaba sumido. Mientras la música sonaba, Alana se sentó a su lado, cerró los ojos y se permitió soñar despierta, imaginando cómo sería si él escuchara, si pudiera entender lo mucho que significaba para ella. Con el paso del tiempo, Alana comenzó a notar pequeñas señales. Los monitores parecían reaccionar de manera diferente, y aunque los médicos le decían que no había cambios significativos, ella podía sentirlo. Su corazón le decía que él estaba ahí, que de alguna forma, Daniel estaba escuchándola, sintiendo su presencia. «No te des por vencido, Daniel», le susurraba con convicción. «La vida tiene cosas hermosas para ti, solo tienes que decidir regresar a ella». Aquella fe inquebrantable la mantenía firme, y cada día que pasaba junto a él reforzaba su promesa. Se aseguraba de que el ambiente fuera lo más acogedor posible, llenándolo de detalles que hablaban de esperanza y amor. Aunque ella era la única que conocía esos sentimientos, no dejaba que la realidad de su situación le arrebatara la esperanza. Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer más que seguir creyendo? Alana dedicaba todo su ser a esos momentos con Daniel, y aunque el mundo fuera indiferente a su amor, ella lo sabía con certeza. El verdadero amor no necesitaba ser proclamado en voz alta para existir. Alana llegó al hospital esa mañana como cualquier otra, llevando su acostumbrado ramo de flores frescas. Sin embargo, desde el primer momento en que puso un pie en la habitación de Daniel, sintió que el ambiente era diferente. Había una calma especial en el aire, una quietud que la hizo detenerse antes de dar el primer paso hacia él. Se acercó lentamente, depositando el ramo en la mesita de noche y arreglando las flores con el esmero habitual. Mientras lo hacía, sus pensamientos se sumergían en recuerdos de todas las veces que había entrado allí, día tras día, con la esperanza de que algo cambiara, de que él despertara. Aquel día, sin embargo, el cambio no fue una ilusión. Mientras ajustaba las flores, notó un pequeño movimiento en la mano de Daniel. Fue casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que Alana contuviera la respiración. Observó con detenimiento, acercándose para ver si había alguna otra señal. Y entonces, sucedió de nuevo. La mano de Daniel se movió ligeramente, como si intentara aferrarse a algo en el vacío. Alana sintió que su corazón se aceleraba, y no pudo contener el impulso de tomar su mano entre las suyas. Por un momento, la emoción la invadió, llenándola de una mezcla de asombro y esperanza. Miró su rostro, esperando ver algún indicio de que estaba consciente. Sin embargo,
Sus ojos permanecían cerrados, pero su respiración era más profunda, más rítmica. Alana se inclinó hacia él y le habló con suavidad. «Daniel, si puedes escucharme, sigue luchando, por favor». Corrió a buscar a una enfermera, quien se apresuró a revisar los monitores y las constantes vitales. La profesional observó detenidamente las señales, pero tras unos segundos de silencio, se volvió hacia Alana con una expresión tranquila. «Sus signos son estables, pero todavía no hay ningún cambio significativo», dijo la enfermera, intentando no dar falsas esperanzas. A pesar de eso, Alana sentía en su interior que algo había cambiado. Al regresar a la habitación, se quedó a su lado, observándolo detenidamente. Con cada respiración, ella podía percibir la vida que poco a poco parecía volver a llenar su ser. Decidió permanecer junto a él un poco más, hablando en susurros, contándole sobre el jardín de su casa, sobre cómo cada flor que traía era escogida especialmente para él, para que no se sintiera solo. Con el pasar de los días, Alana comenzó a notar otros signos, pequeños detalles que confirmaban su presentimiento. A veces, los párpados de Daniel temblaban ligeramente, como si estuviera luchando por abrir los ojos. En otras ocasiones, su respiración se volvía más pesada cuando ella le hablaba, como si respondiera a su voz, a las palabras que llenaban la habitación con un calor que contrastaba con la frialdad del hospital. Un día en particular, mientras le contaba una historia sobre su infancia, notó que los dedos de Daniel se movían de manera más evidente. Alana detuvo su relato y se acercó aún más, inclinándose para poder verlo de cerca. Su corazón palpitaba con fuerza, y las lágrimas se agolpaban en sus ojos, temerosa de que aquella reacción fuera efímera, una ilusión provocada por su deseo. Entonces, Daniel abrió los ojos. Fue un movimiento lento, como si sus párpados pesaran toneladas, pero para Alana fue el momento más hermoso que había experimentado. Sus ojos, que solo había visto cerrados, ahora estaban entreabiertos, mirándola con una mezcla de confusión y sorpresa. Su respiración se entrecortó, y sin darse cuenta, tomó la mano de Daniel, apretándola suavemente como un ancla a la realidad. Él intentó hablar, pero las palabras no le salían, su garganta estaba seca, y apenas podía murmurar. Alana se acercó, escuchando con atención mientras se luchaba por articular algo, cualquier cosa que pudiera expresar el torbellino de emociones que sentía en su interior. Con esfuerzo, Daniel pronunció una palabra que Alana nunca olvidaría: «Gracias». Aquel simple gracias significaba todo para ella. Era como si todas las horas de dedicación, todas las veces que había llorado en silencio a su lado, fueran recompensadas con esa única palabra. Alana sonrió entre lágrimas, y no pudo evitar inclinarse hacia él, susurrándole al oído: «No tienes que agradecerme nada. Estoy aquí para ti». Alana se quedó a su lado hasta que los médicos llegaron para realizar los exámenes necesarios. Cuando los profesionales entraron en la habitación, llenándola de murmullos y evaluaciones, Alana se apartó discretamente, dándole a Daniel una última mirada antes de salir. Sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Lo que había sido un secreto entre ella y el hombre que amaba en silencio ahora se abriría al mundo. Al salir del hospital, se dirigió a un pequeño parque cercano, donde se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol. Allí, respiró profundamente, dejando que la alegría se apoderara de su corazón. Sentía una gratitud inmensa, una paz que nunca había experimentado. Por primera vez, permitía que la esperanza se instalara en su vida, llena de confianza en que este despertar era solo el comienzo de algo mucho más grande. Victoria llegó al hospital unos días después de que Daniel había despertado. Se había tomado su tiempo, ocupada como siempre con sus propios asuntos y con las reorganizaciones necesarias para la boda. Cuando entró en la habitación de Daniel, su presencia se sintió como una brisa helada. Llevaba un vestido caro y un perfume que impregnó el aire con un aroma intenso, casi sofocante. Al ver a Daniel consciente, sus ojos se iluminaron, pero no fue de ternura, había un brillo de alivio más que de verdadero afecto. «Por fin, Daniel», dijo Victoria, acercándose a él con pasos lentos y calculados. «No sabes cuánto he esperado este momento. Tenemos mucho que planear». Daniel, aún recuperándose, sintió el peso de sus palabras. En su mente, los recuerdos de las últimas visitas de Victoria empezaban a reaparecer, como sombras que se desvanecían para dejar a la luz reveladora. Recordaba vagamente su voz, fría y distante, mientras él estaba atrapado en la inconsciencia. Intentó sentarse, sintiendo una ligera punzada de dolor que le recordó la fragilidad de su estado. «¿Cómo estás?», continuó Victoria, aparentemente ajena al malestar de Daniel. «Debo decir que fue todo un escándalo el haber tenido que posponer la boda, pero ahora que estás de vuelta,
podemos poner todo en marcha otra vez. La luna de miel, el evento, los invitados, todos están esperando. Daniel la miró con una mezcla de incredulidad y sorpresa. El tono de Victoria era tan superficial, tan ajeno a cualquier muestra de preocupación por su bienestar, que le costaba creer que aquella mujer fuera su prometida. Los días de inconsciencia habían sido una niebla, pero recordaba claramente los momentos en que había sentido la calidez de una mano, el susurro de palabras llenas de ternura y esperanza. Esa voz no pertenecía a Victoria. Y entonces, la realidad se hizo clara. ¿Solo te preocupa la boda?, preguntó, con un hilo de voz que ocultaba una nota de decepción. Victoria parpadeó, como si no entendiera la pregunta. ¿Por qué no habría de preocuparme?, replicó ella, con una ligera sonrisa. Es el evento del año, Daniel. Todos están hablando de nosotros, y no podemos defraudarlos. Además, ya sabes lo difícil que es organizar todo de nuevo. Pero no te preocupes, he estado en contacto con los mejores organizadores. Todo estará perfecto. Mientras Victoria hablaba, Daniel sintió una sensación de vacío apoderarse de él. Las palabras que había escuchado mientras estaba en coma regresaron con fuerza. Recordaba vívidamente el tono de impaciencia en la voz de Victoria, las palabras cargadas de desdén y frustración. Le había escuchado decir que no creía en milagros, que no tenía intención de esperarlos si no despertaba. Y ahora, allí estaba ella, hablando como si nada hubiese cambiado, como si su accidente no hubiese sido más que una molestia pasajera en su agenda social. Victoria, dijo Daniel, interrumpiendo el monólogo de ella. No creo que entiendas lo que ha pasado. Claro que lo entiendo, Daniel. Tuviste un accidente y ahora estamos retomando nuestra vida. Es lo que importa, ¿verdad?, respondió ella, con una sonrisa que parecía más un gesto de impaciencia. Daniel la miró fijamente, y en su mente se dibujó el rostro de Alana. Recordó sus visitas diarias, el aroma de las flores frescas, el calor de su mano y sus palabras suaves que le habían dado la fuerza para despertar. No era la voz de Victoria la que le había llamado de vuelta, sino una voz llena de ternura y sacrificio, de alguien que le había dado sin esperar nada a cambio. Con una repentina claridad, Daniel se dio cuenta de que su corazón ya no pertenecía a la mujer que tenía delante. La sombra de la decepción se desvaneció, dejando lugar a una firme determinación. Victoria, necesito que entiendas que las cosas han cambiado, dijo con voz firme, apartando la mirada hacia la ventana, donde un rayo de sol se filtraba entre las cortinas. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Victoria entrecerró los ojos, sus labios formaron una línea delgada, y su tono se volvió cortante. ¿A qué te refieres, Daniel?, preguntó, con una dureza que no había mostrado antes. ¿No querrás decir que estás dudando de lo nuestro después de todo lo que hemos pasado? Daniel inspiró profundamente, reuniendo el valor para decir lo que su corazón ya había decidido. He visto la verdad, Victoria. No puedo seguir con esto. No podemos casarnos. El silencio que siguió fue tan intenso que casi podía oír los latidos de su propio corazón. Victoria se quedó inmóvil por un momento, antes de que una furia contenida comenzara a brotar en su expresión. ¿Estás terminando conmigo aquí y ahora?, preguntó ella, su voz temblando de ira y sorpresa. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Daniel no respondió de inmediato. La mirada dura de Victoria no la afectaba. Su mente ya no estaba en ella, sino en el rostro sereno de Alana, la joven que la había cuidado con una devoción silenciosa y que le había mostrado lo que era el amor verdadero, sin condiciones ni expectativas. Esto no es lo que quiero para mi vida, Victoria. Necesito algo real, algo que no se trate solo de apariencias y eventos sociales. Victoria lo miró, incrédula, antes de girarse y salir de la habitación, dejando tras de sí una estela de perfume y un vacío que, para Daniel, significaba libertad. Sabía que aquel no era el fin de su lucha, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el camino que tenía delante era el correcto. Había perdido algo que creía importante, pero había ganado una oportunidad de encontrar algo mucho más valioso. Tras la abrupta salida de Victoria, Daniel se quedó solo en la habitación, observando la puerta cerrada mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Sentía como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros, y aunque una parte de él aún lidiaba con la intensidad de la ruptura, otra parte se sentía extrañamente en paz. Todo lo que había experimentado desde su accidente, las visitas silenciosas, el aroma de las flores frescas y la suavidad de la voz que lo había acompañado en los días de oscuridad, le habían abierto los ojos a una realidad que no había visto antes. Decidió que no podía quedarse quieto. Necesitaba encontrar a Alana. Recordaba sus palabras llenas de ternura, y ahora que su mente era clara, se daba cuenta de cuánto había significado su presencia para él.
Era como si, en aquellos momentos en que ella lo visitaba, hubiera encontrado la fuerza para luchar, para abrirse camino entre la niebla que lo rodeaba. Daniel no sabía cómo había ocurrido, pero en su corazón, sabía que debía su vida a aquella joven. Reuniendo sus fuerzas, se levantó con dificultad y salió al pasillo. Aún estaba débil, pero la determinación lo mantenía en pie. No tardó en encontrarse con una enfermera, a quien le preguntó por la joven encargada de la limpieza que solía pasar tiempo en su habitación. La enfermera lo miró con curiosidad, y aunque al principio pareció dudar, finalmente le indicó dónde podría encontrar a Alana. La he visto en el ala de emergencias. Quizás la encuentre allí, dijo la enfermera, antes de seguir su camino. Daniel caminó con pasos lentos pero seguros, recorriendo el hospital con la esperanza de verla. Finalmente, al doblar una esquina, allí estaba ella, empujando su carrito de limpieza con el mismo cuidado y dedicación que ponía en todo lo que hacía. Al verla, su corazón latió con fuerza, y por un momento, se quedó inmóvil, observándola en silencio. Parecía tan concentrada en su tarea que no se dio cuenta de su presencia hasta que él se acercó. Alana, llamó, su voz apenas un susurro, pero suficiente para que ella lo escuchara. Alana levantó la cabeza y se encontró con sus ojos. Por un instante, la sorpresa la dejó sin palabras. No podía creer que Daniel estuviera allí, de pie, hablándole. Sintió una mezcla de alegría y temor. Había deseado tanto ese momento, pero ahora que él estaba allí, la inseguridad se apoderó de ella. Daniel, susurró, sin saber qué decir. Él dio un paso hacia ella, su mirada llena de gratitud y afecto. Se quedó en silencio, como si las palabras fueran insuficientes para expresar lo que sentía. Alana también permaneció en silencio, sus ojos brillaban, reflejando la emoción que intentaba controlar. Finalmente, Daniel tomó su mano, sintiendo el calor y la suavidad que le habían dado tanto consuelo durante sus días de inconsciencia. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí, dijo él, con voz temblorosa. Estuviste ahí cuando más lo necesitaba, y aunque no podía hablar, sentía tu presencia. Eras tú quien me daba la fuerza para seguir. Alana apartó la mirada, abrumada por la intensidad de sus palabras. Jamás había imaginado que él pudiera recordarla, y menos aún, que sus visitas tuvieran tal impacto. Sintió que su corazón se desbordaba, y aunque una parte de ella quería huir, sabía que este era el momento que había esperado, el instante en que sus sentimientos secretos se verían expuestos. Solo hice lo que sentía que debía hacer, respondió ella, con una humildad que hacía que sus palabras resonaran aún más en el corazón de Daniel. Él esbozó una sonrisa y se acercó un poco más, mirándola con una mezcla de admiración y ternura. No era solo gratitud lo que sentía, había algo más profundo, un afecto que lo sorprendía y lo llenaba de una alegría desconocida. Sabía que, de alguna manera, Alana se había convertido en la razón por la cual había vuelto, el ancla que lo había mantenido atado a la vida. Quiero que sepas que no tengo intención de dejarte ir, dijo, con una determinación que le sorprendió tanto a él como a ella. No sé cómo explicarlo, pero siento que tú y yo estamos conectados de una manera que va más allá de las palabras. Alana no pudo contener las lágrimas que rodaban por su rostro. Había soñado tantas veces con ese momento, pero jamás había imaginado que pudiera ser real. Sin decir nada, se acercó a él y lo abrazó, dejando que el silencio hablara por ellos. En ese instante, todas las dudas, todos los miedos, se desvanecieron. Sabía que, aunque el camino que tenían por delante sería difícil, juntos podrían enfrentarlo. Ambos permanecieron abrazados en aquel pasillo del hospital, rodeados del murmullo distante de otros pacientes y del eco de pasos apresurados. Pero en ese momento, nada más importaba. Habían encontrado el uno en el otro un refugio, un hogar, y sabían que no importaba lo que viniera, juntos enfrentarían cualquier desafío. Para Daniel, el amor verdadero no estaba en los lujos ni en las apariencias, sino en la sencillez y el sacrificio que Alana le había demostrado. Después de lo que parecieron minutos eternos, Alana se separó, mirándolo a los ojos con una expresión de ternura y gratitud. Por primera vez, ambos podían ver el reflejo de sus sentimientos en la mirada del otro, y sabían que, aunque no había sido fácil, habían encontrado algo mucho más valioso que lo que habían perdido. Después de aquel emotivo encuentro en el pasillo, Daniel no pudo evitar querer pasar más tiempo con Alana. Habían compartido un momento de conexión tan intenso que se sentía como si el resto del mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. Aunque sabía que su relación con ella apenas comenzaba, Daniel sentía que ya la conocía desde hacía mucho tiempo, como si hubiera sido destinada a entrar en su vida cuando más lo necesitaba. Ambos caminaron hacia el pequeño jardín del hospital, donde las flores de colores brillantes se mezclaban con la luz del sol de la tarde. Se sentaron en un banco,
rodeados del perfume de las plantas, y Daniel observó a Alana en silencio durante unos segundos. Quería decir tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Alana, por su parte, sentía su corazón latir con fuerza. Sabía que aquel encuentro cambiaría todo, pero no podía predecir cómo. Finalmente, Daniel tomó aire y comenzó a hablar, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba en su interior. Alana, nunca creí que alguien como tú pudiera hacer tanto por mí, dijo él, su voz suave y llena de emoción. Estuve en la oscuridad durante tanto tiempo, y tú fuiste la luz que me guió de regreso. No sé cómo explicarlo, pero siento que te debo mi vida. Alana sonrió tímidamente, bajando la mirada mientras una sensación de calidez se apoderaba de ella. Las palabras de Daniel eran como un bálsamo que sanaba todas sus inseguridades, todos los miedos que había sentido desde que empezó a cuidar de él en silencio. No hice nada que tú no hubieras hecho por alguien que amabas, respondió ella, sin levantar la vista. Solo seguí lo que mi corazón me pedía. Daniel tomó su mano y la sostuvo con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse en cualquier momento. Había algo en su presencia que le daba paz, una serenidad que nunca había experimentado. La ternura de Alana, su capacidad de sacrificio y su amor desinteresado lo conmovían profundamente, y sabía que no podía dejar que se fuera. Con una respiración profunda, miró a sus ojos y le habló con una sinceridad que él mismo no reconocía. Victoria y yo terminamos, dijo de repente, notando cómo Alana levantaba la mirada, sorprendida. No podía seguir con ella después de todo lo que he vivido. Me he dado cuenta de que el verdadero amor no tiene nada que ver con apariencias ni con obligaciones. Tiene que ver con lo que tú me has mostrado, con la forma en que me cuidaste sin esperar nada a cambio. Alana sintió como su corazón se desbordaba de emociones, sus ojos se llenaron de lágrimas y la gratitud que sentía en ese momento era indescriptible. Había soñado con escuchar esas palabras, pero jamás había pensado que pudieran ser reales. Para ella, cada día junto a Daniel había sido un regalo, una oportunidad de expresar un amor puro y sincero, sin esperar nada más que su bienestar. Yo, no sé qué decir, murmuró Alana, incapaz de contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Solo quería que fueras feliz, Daniel. Nunca pensé que... Daniel la interrumpió, inclinándose hacia ella y colocando su mano en su mejilla, secando una lágrima con el pulgar. Lo único que sé es que quiero que estés en mi vida, Alana. Que quiero conocerte más, saber quién eres de verdad, y darte todo lo que tú me diste a mí sin siquiera conocerme. Siento que tú y yo estamos destinados a algo más grande que cualquier cosa que haya experimentado antes. Alana dejó escapar una risa suave, mezcla de alivio y felicidad. Sabía que aún tenían un largo camino por recorrer, pero el simple hecho de saber que Daniel sentía lo mismo que ella llenaba su corazón de una paz que no había conocido antes. Era como si, de repente, todos los miedos y las dudas hubieran desaparecido, dejándola libre para amar sin reservas. Yo también quiero estar contigo, Daniel, dijo finalmente, con voz temblorosa. No sé qué depara el futuro, pero quiero enfrentar todo a tu lado. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la cercanía, de la conexión que habían encontrado en medio de la adversidad. Daniel la abrazó, y ella sintió el calor de su cuerpo, la seguridad de sus brazos envolviéndola, como si de repente todo el mundo fuera un lugar más seguro, más amable. Sabía que enfrentaría muchas pruebas, pero mientras estuviera junto a él, nada más importaba. Cuando se separaron, Daniel la miró con una mezcla de ternura y determinación. Sabía que su relación no sería fácil, que habría quienes cuestionaran su amor, que dudaran de sus intenciones. Pero para él, no había dudas. Había encontrado en Alana un amor tan puro y genuino que todo lo demás parecía insignificante. Vamos a construir algo hermoso juntos, Alana, le dijo, con una sonrisa que reflejaba la certeza de su decisión. No sé cómo será el camino, pero lo único que importa es que lo recorreremos juntos. Alana sonrió, sintiendo que su corazón estaba finalmente en paz. Sabía que la vida les pondría muchos obstáculos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con valentía. A su lado, Daniel era su refugio, su hogar, y con él, sentía que podría enfrentar cualquier cosa. Juntos, se levantaron del banco, dispuestos a enfrentar el mundo de la mano, con la certeza de que, sin importar lo que viniera, se tendrían el uno al otro. Después de aquel encuentro en el jardín del hospital, Daniel y Alana sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Se sentían inseparables, y aunque sabían que el camino que los esperaba no sería fácil, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío juntos. Daniel, determinado a empezar de nuevo, decidió que era el momento de presentarle a Alana su mundo,
pero también de tomar la valiente decisión de alejarse de todo aquello que ya no resonaba con quien realmente era. Poco después de salir del hospital, Daniel invitó a Alana a su casa, un lugar lleno de recuerdos y símbolos de una vida de lujos, pero vacía de significado. Alana quedó asombrada por la opulencia, por la enorme mansión y sus múltiples habitaciones decoradas con objetos costosos. Sin embargo, Daniel notó la expresión de duda en sus ojos y se apresuró a tomar su mano. «No quiero que este sea nuestro hogar, Alana», le dijo, con una sonrisa tranquila. «Siento que este lugar representa todo lo que solía ser, pero que ya no soy. Quiero algo más sencillo, un espacio que podamos llenar con nuestras propias experiencias, con nuestros propios recuerdos». Alana le devolvió la sonrisa, y con el corazón ligero, ambos comenzaron a imaginar un futuro diferente, un lugar que pudieran llamar suyo. Pasaron los días, y juntos empezaron a buscar un pequeño apartamento en la ciudad, un espacio que no tuviera los adornos de la vida anterior de Daniel, sino que estuviera lleno de la sencillez y la calidez que habían encontrado el uno en el otro. Mientras tanto, la noticia de su ruptura con Victoria se había esparcido como pólvora entre sus conocidos y círculos sociales. Hubo rumores y comentarios, algunos de ellos llenos de incredulidad y otros de crítica, pero Daniel permaneció firme. Había encontrado algo tan valioso en Alana que nada de lo demás importaba. Con cada día que pasaba, estaba más convencido de que la decisión que había tomado era la correcta. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Daniel tomó la mano de Alana y se detuvo junto a un pequeño lago. El agua reflejaba la luz del atardecer, creando destellos dorados en la superficie. Daniel miró a Alana, y en sus ojos encontró la paz y el amor que siempre había deseado. «Alana, quiero que sepas que eres la razón por la que volví a la vida», dijo, con voz temblorosa. «Me devolviste la esperanza cuando creía que no había nada más para mí, y por eso quiero pasar el resto de mis días a tu lado». Alana, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, lo abrazó con fuerza. Sabía que las palabras de Daniel eran sinceras, que su amor era real y que estaban destinados a estar juntos. Ambos se miraron, con una sonrisa que reflejaba la certeza de un futuro lleno de amor y promesas. No había lujos ni apariencias que mantener, solo el compromiso genuino que habían encontrado el uno en el otro. Meses después, Daniel y Alana se mudaron a su nuevo hogar, un pequeño pero acogedor apartamento lleno de luz y decorado con las cosas sencillas que amaban. Se dedicaron a construir una vida juntos, llena de pequeños momentos de felicidad y de la tranquilidad que solo el amor verdadero podía proporcionar. Se dieron cuenta de que, al final, todo lo que necesitaban era el uno al otro, y que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. En cada rincón de su hogar, había flores frescas que Alana traía de su jardín. A veces, Daniel se detenía a olerlas, recordando cómo aquel pequeño gesto le había devuelto la vida. Para ellos, cada flor era un símbolo de renacimiento, una celebración de la vida que habían elegido vivir juntos. Aunque su vida estaba lejos de los lujos que Daniel había conocido antes, era mucho más rica y plena. Habían encontrado en la sencillez un refugio, una fuente de paz que ninguna opulencia podría reemplazar. Sus días estaban llenos de risas, de sueños compartidos y de la promesa de que siempre estarían allí, el uno para el otro. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Daniel y Alana se sentaron en su pequeño balcón, viendo cómo la luz dorada cubría los edificios y las calles. Sabían que no importaba lo que el futuro les deparara, habían encontrado el amor y el sentido de pertenencia que tanto habían anhelado. No necesitaban nada más. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte y darle un me gusta para que podamos compartir más relatos como este. Comparte este video con aquellos que creen en el amor verdadero.